Academia Mexicana de Ciencias. Hola, muy buenas tardes a todos. El Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Academia Mexicana de Ciencias les da la más cordial bienvenida a la ceremonia de ingreso del doctor Alejandro Adem Díaz de León como miembro correspondiente de la Academia. Nos acompañan en el presidium el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor José Seade Curi, director del Instituto de Matemáticas de la UNAM. El doctor Alejandro Adem Díaz de León, nuevo miembro correspondiente de la Academia. Y el doctor Marcelo Aguilar González, investigador de este instituto y anfitrión del doctor Alejandro Adem. Escucharemos las palabras del doctor José Seade, quien dirigirá estas palabras de bienvenida. Gracias. Bueno, ¿sí se escucha? Bueno, estimado doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias, doctor Alejandro Adem, estimados colegas miembros de la Academia Mexicana de Ciencias, estimados colegas matemáticos, señoras y señores. Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos y todas ustedes. Bienvenidos a esta ceremonia de ingreso del doctor Alejandro Adem como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. Agradezco especialmente a esta academia y a su presidente, el doctor Jaime Urrutia, el habernos honrado, permitiéndonos tener aquí esta ceremonia. Es una gran satisfacción para nosotros que el Instituto de Matemáticas, que este año celebra sus 75 años de ser una insignia de la matemática mexicana, acoja esta ocasión tan especial. El doctor Alejandro Adem es, sin duda, uno de los mejores matemáticos que ha dado nuestro país. Y en unos minutos más escucharemos más acerca de su brillante carrera académica. Quiero, sin embargo, aprovechar esta oportunidad para resaltar algunas cualidades de Alejandro que yo tanto aprecio, agradezco y admiro. En primer lugar, su sencillez, su extraordinaria calidad humana y su compromiso con México. Cada año, Alejandro viene a nuestro país en repetidas ocasiones y siempre viene a aportar generosamente. Él ha enriquecido la matemática mexicana en múltiples formas, que van desde impartir conferencias y motivar a estudiantes mexicanos para realizar un posgrado, dirigir a jóvenes mexicanos en su doctorado o postdoctorado, o invitar a investigadores de nuestro país a realizar estancias allá donde él se encuentre. Así como también jugando un papel central en reuniones internacionales que han sido trascendentales para la matemática mexicana, como la reunión conjunta con Canadá, con Estados Unidos. También para la creación de la Casa Matemática Oaxaca, importante proyecto trinacional que tanto enriquece a nuestra comunidad y en el que Alejandro ha jugado un papel muy importante, junto con los doctores José Antonio de la Peña y Javier Bracho, que aquí nos acompañan. Actualmente Alejandro Adem es director del Instituto MITAX, que juega un importante papel para vincular a la academia con el sector industrial de Canadá. Y desde ese espacio también está apoyando a México a través del Foro Consultivo de Ciencias y en diversas formas. Doctor Adem, estimado Alejandro, bienvenido a tu casa. Tu exitosa trayectoria nos enorgullece e inspira. Y estamos felices de que estés ratificando tu compromiso con la ciencia mexicana al ingresar como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes
Gracias por estar aquí. Gracias, doctor Seade. A continuación, el doctor Marcelo Aguilar presentará la semblanza del doctor Adem. Muy buenas tardes a todos. El doctor, más cerca, no se oye. Ok, ¿y ahora sí? Bueno, gracias. El doctor Adem realizó su licenciatura en matemáticas en la Facultad de Ciencias de la UNAM y su doctorado en matemáticas en la Universidad de Princeton en los Estados Unidos. De 1992 a 1996 fue profesor asociado en la Universidad de Wisconsin en Madison y de 1996 a 2005 profesor en dicha universidad. Desde 2005 es profesor en la Universidad de British Columbia en Canadá. Además, de 2008 a 2015 fue el director del Pacific Institute for the Mathematical Sciences en Canadá y actualmente es director científico del MITAX, una organización que promueve la vinculación entre las universidades y la industria. Su campo de especialidad es la topología algebraica y sus aplicaciones a otras áreas. En particular, él es considerado una autoridad a nivel mundial en cohomología de grupos y en el estudio de acciones de grupos en espacios topológicos. Uno de los trabajos más importantes del Dr. Adem es la obra Cohomology of Finite Groups, escrita con James Milgram y publicada por Springer Verlag en 1994, con una segunda edición en 2004. Dentro de sus trabajos relacionados con la física, podemos mencionar la obra Orbifolds and String Topology, escrita junto con Johan Leida y Jong Bin Ruan y publicada por Cambridge University Press en 2007. El doctor Adem ha escrito más de 60 artículos de investigación y 2 libros. Sus artículos se han publicado en las revistas de matemáticas de mayor prestigio. Ha recibido numerosos reconocimientos por su destacada labor de investigación. En 1992 recibió el National Science Foundation Young Investigator Award en los Estados Unidos y en 2015 el premio Jeffrey Williams, que es el premio más importante que otorga la Sociedad Matemática Canadiense. Es editor ejecutivo de 2 importantes publicaciones, Transactions of the American Mathematical Society y Memoirs of the American Mathematical Society. Ha sido profesor visitante en varias instituciones de gran renombre, como las universidades de Princeton, París 13, París 7, el ETH de Zúrich, el Instituto Max Planck de Bonn, el Mathematical Sciences Research Institute de Berkeley y el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Ha dictado 17 series de conferencias y 319 conferencias en instituciones alrededor del mundo. Ha dirigido 23 tesis de doctorado y ha supervisado 12 matemáticos postdoctorales. El doctor Adem ha tenido contacto con los matemáticos mexicanos a lo largo de toda su carrera. Dirigió las tesis doctorales de Daniel Juan Pineda en 1994, de Enrique Torres Giese en 2008, de Galo Higuera Rojo en 2014 y la de Bernardo Villarreal Herrera en 2017. Ha supervisado el trabajo postdoctoral de Ernesto Lupercio, Antonio Ramírez y Omar Antolín. El doctor Adem ha venido a México a dar conferencias y a participar en congresos, seminarios y talleres en 36 ocasiones. Finalmente mencionaremos que el doctor Adem fue coorganizador de la primera reunión conjunta de la Sociedad Matemática Mexicana y la Sociedad Matemática Canadiense en Guanajuato y de la reunión panamericana sobre topología de cuerdas en Morelia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Aguilar. A continuación, el doctor Jaime Urrutia Fukugauchi, presidente de la Academia, dirigirá unas palabras y hará entrega del diploma correspondiente. Muy buenas tardes. Para la Academia es realmente un honor el que la ceremonia de ingreso del doctor Alejandro Adem la tengamos aquí en el Instituto de Matemáticas. Y para mí es realmente un gusto estar siempre aquí en el Instituto. Muchísimas gracias a todos ustedes. Doctor José Adem, director del Instituto, doctor Marcelo Aguilar y doctor Alejandro Adem.
La entrada, el ingreso de un nuevo miembro correspondiente a la academia es un evento especial. La academia inició actividades en 1959, tenemos ya 50 y vamos para 58 años, y a lo largo de todas estas décadas tenemos el ingreso de 107 ahora con el ingreso del doctor Adem. Entonces es menos de 2 por año en realidad, es realmente es un motivo muy especial, una ceremonia muy especial. En el ingreso, los requisitos son relativamente sencillos. El primero es una trayectoria de excelencia, que lo podemos apreciar sin ningún problema. Realmente la trayectoria y las contribuciones del doctor Alejandro Adem son realmente muy importantes. Y la otra componente es su trabajo adicional, que es el servicio social que hacemos, y que en el caso del doctor Adem es también un trabajo realmente muy importante. Y dentro de ello está la contribución hacia el país. Y en esto, pues yo creo que tenemos la fortuna de que el doctor Adem ha impulsado una enorme cantidad de proyectos a lo largo de muchos años, y esto se refleja no solo en su posición como profesor distinguido en la Universidad de Vancouver, sino además también ahora a cargo del Instituto de Mitacs, en donde los objetivos principales es esta parte de promover, impulsar estudiantes, organizar actividades de colaboración, o sea, una gran cantidad de actividades en donde México ha sido muy beneficiado. Y es realmente un verdadero gusto, además de orgullo a la academia, el que Alejandro acepte ser miembro de nuestra comunidad. Y la parte más personal, bueno, yo tuve la fortuna de conocer a su padre durante muchos años, y de hecho más bien que su padre casi me adoptó también. Fue realmente la parte más importante de la carrera. Fue miembro de mi jurado en el examen de maestría, y de hecho él presidió el jurado y fue el que me impulsó a seguir un doctorado, cuando en realidad mi intención era ver si conseguía un trabajo en Pemex, cosa que hice en realidad, pero duré 1 año y medio nada más ahí. Y con el doctor Adem y con su tío, José Adem, realmente lo que uno aprende es a valorar lo que es la investigación científica, y ver el cariño y el enorme compromiso que se tiene. Entonces, para mí en la parte más personal, es también un gusto, Alejandro, el que forme parte de la Academia Mexicana de Ciencias. El doctor Adem, además de lo que nos reseñó hace un momento, tiene pues, también una gran cantidad de colaboraciones ahora en proceso, incluyendo lo que se hace con el CONACYT, con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, la realización de estancias, proyectos también, tengo entendido, aquí en el instituto. Bueno, en unos días está el evento en Cuernavaca, y está también la Casa Matemática en Oaxaca. O sea, realmente las contribuciones del doctor Adem son muy amplias, muy importantes, y es pues un placer el que me toque dar formalmente la bienvenida. Bueno, la parte formal, antes que se me olvide, es la presentación del diploma que lo acredita a el doctor Alejandro Adem Díaz de León como miembro correspondiente de la Academia Mexicana de Ciencias. Muchísimas felicidades.
diapositivo que, bueno, pues lo podemos poner. ¿Ponemos? Parte más difícil, sí, exactamente. Sí. Hay muy pocas ocasiones en el año, entonces no tengo práctica, pero Muchas gracias. Bienvenido, doctor Adem, a la Academia Mexicana de Ciencias. Y damos paso a la conferencia que dictará el doctor Alejandro Adem, Navegando entre grupos, representaciones y topología. No, ¿Ya estamos conectados o no? ¿Sí oyen? Muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecerles a todos los ponentes las hermosas palabras, pues realmente muy emoción y les agradezco todo lo que dicen. Yo les agradezco a ustedes, a mis maestros que veo aquí, compañeros, a los colegas, a los alumnos, que son la fuerza, que son el futuro de las matemáticas en México y en el mundo. Y yo tuve el privilegio de estudiar en la Facultad de Ciencias y de hacer una tesis de licenciatura aquí en el Instituto de Matemáticas. Mi asesor era el doctor Guillermo Torres, una tesis sobre teoría de nudos, que para mí es realmente una experiencia única, y los maestros que impartieron cursos, me acuerdo muy bien de los ejercicios de Paco Larrión, está ahí, las clases de Santiago, el Rolling, Luis. Les agradezco porque realmente recibí yo una educación, una preparación de primer orden, de primer nivel, y realmente aquí en México, aquí en la UNAM, se tiene una escuela matemática de primer nivel, y pueden estar ustedes orgullosos de lo que se ha hecho aquí a través de los 75 años. Y más generalmente en México, otras instituciones como el CIMAT, como el CIMBESTAB, el nivel aquí es realmente altísimo y cada vez más alto. Y a nivel personal, pues mis vínculos, como ya oyeron, en la ciencia en México son largos y extendidos, pero sí les diré que también tengo nexos con las humanidades, porque mi madre era profesora de la Facultad de Filosofía y Letras, así que tenemos un poquito de humanismo también, que eso nos dice, las matemáticas son ciencia y son humanidades al mismo tiempo, y eso es muy importante. El amor al arte es una parte esencial de lo que hacemos. Bien, ahora me pidieron que preparara yo una plática de matemáticas, entonces sí va a ser una conferencia de matemáticas, ¿no? Entonces vamos a empezar ya, y va a ser, voy a hablar de algunos temas de investigación que yo he estado trabajando en los últimos años, y pues quiero enfatizar aquí que la colaboración, los colaboradores son una parte esencial de matemáticas hoy en día. La idea del matemático aislado, trabajando solo en su cubículo, sola en su cubículo, me parece que ya pues, no se aplica tanto. Tenemos la posibilidad de trabajar con mucha gente, y simplemente en estos trabajos, aquí ven la lista de la gente con la que he trabajado, y me enorgullece tener una colaboración con personas en Sudamérica, en Inglaterra, Estados Unidos, simultáneamente, escribiendo un artículo. Entonces, lo que podemos hacer con la tecnología moderna. Bien, entonces voy a tratar de explicar las definiciones básicas, pero les advierto que es una plática de matemáticas, ¿ok? Entonces va a haber definiciones y va a haber algunos teoremas. Ok, entonces el propósito de esta plática es el de enseñarle quizá a los alumnos que áreas de las matemáticas que se ven muchas veces de manera aislada,
realmente se juntan e interactúan de maneras muy poderosas, a niveles realmente de gran profundidad, y a veces cometemos el error de pensarlos, pues crear muros entre las disciplinas, aún dentro de las matemáticas. Entonces aquí en particular les voy a hablar de grupos, de representaciones y de topología, y algunos resultados que salen de considerarlos al mismo tiempo y tratar de ver así su relevancia en la matemática en general. Entonces vamos a empezar con unas definiciones básicas. Gamma va a ser un grupo discreto finitamente generado y G va a ser un grupo de Lie. Y vamos a considerar todos los homomorfismos de gamma en G. Eso es un conjunto. Pero lo que quisiéramos es darle a este conjunto una estructura topológica. Porque yo fundamentalmente soy topólogo, entonces para mí todos los objetos tienen que tener algún significado topológico. Aunque sean algebraicos, eventualmente tienen un significado topológico. Entonces, si tomamos un mapeo subproyectivo desde un grupo libre en R generadores sobre gamma, entonces esto nos da lugar a una inclusión de este conjunto de homomorfismos en el producto cartesiano de G R veces. Entonces lo podemos considerar como un subconjunto y le podemos dar la topología del subconjunto de un producto cartesiano. Y como G es un grupo de Lie, los grupos de Lie tienen estructura de variedad diferenciable, son objetos muy decentes. Entonces lo pensamos como un subgrupo topológico. Tenemos además una acción de G en este espacio, dado por conjugación clásica, acción clásica que se estudia en el álgebra. Y si tomamos el espacio cociente bajo esta acción, obtenemos lo que se llama el espacio de representaciones de gamma. Entonces, estudiar las clases de equivalencia de los homomorfismos bajo conjugación es lo que nos da lugar a las representaciones. Ahora diremos que el espacio de representaciones pues, es un objeto fundamental no solo en las matemáticas, sino también en la física, geometría y realmente incluso en la química aparece ese concepto muy importante en las matemáticas. Bueno, y el problema básico que se tiene es el de entender la estructura de estos espacios. ¿Y cuál es la razón de ello? Por cierto, ¿hay GIS o no? Esto no se hace, perdón, en una de estas pláticas. Si hubiera GIS, vayámonos preparando. Sí, ni borrador ni GIS. Ok, entonces si perfecto. De colores, bueno, eso tiene otro significado. Si consideramos este espacio, el rep gamma G, este es el objeto que queremos considerar. Recuerden que le dimos una topología, que es el cociente bajo la acción por conjugación. Entonces lo que se tiene es que este es un objeto que tiene interés geométrico y físico. Y eso se debe a que es un espacio que clasifica ciertas estructuras que aparecen en la física y en la geometría diferencial. En este caso, lo que clasifica son las clases de isomorfismo de conexiones planas en G haces principales sobre variedades M, un grupo fundamental igual a gamma. Entonces, lo que se tiene es, tomamos una variedad M con grupo fundamental gamma y se consideran ciertos haces G principales sobre ellos, y después las conexiones en estos G haces principales, y el problema de tratar de clasificarlos se reduce a entender la estructura de este espacio. Entonces, cuando decimos entender la estructura de un espacio topológico, para aquellos que estén tomando topología 1, sí hay estudiantes aquí, ¿verdad? Si son estudiantes muchos de ustedes, ok. Si estás tomando topología 1, ¿qué significa entender un espacio topológico? Pues entender, por ejemplo, cuántas componentes tiene el espacio. Eso es un problema básico. Otra pregunta sería, pues, entender la estructura de cada componente, ¿no? Y aquí aplicaremos la lente
de la topología algebraica, cuál es la estructura homotópica de estas componentes. Pero hay un ejemplo distinguido que produce, que nos da resultados muy atractivos, que es el caso cuando tomamos un grupo libre abeliano. Si tomamos el caso de gamma igual a z a la n, y pensamos, bueno, ¿cuáles son los homomorfismos de este bicho en G? ¿Qué significa eso? Eso significa tomar una n-tupla ordenada de elementos de G, de tal manera que conmutan a pares. Entonces es una interpretación muy concreta en este caso, y podemos considerar esas n-tuplas ordenadas que conmutan entre sí, módulo conjugación. Y obviamente si la idea de un grupo de Lie es muy complicado para algunos de ustedes, pueden decir, bueno, ¿qué es un ejemplo de un grupo de Lie? Pues un grupo de matrices. Pueden ser grupo de matrices unitarias, por ejemplo. Que ese va a ser el ejemplo básico que vamos a considerar. Entonces, recordando álgebra lineal 1 o 2, el espacio de las matrices unitarias, nos da un ejemplo de un grupo de Lie. Entonces sería, por ejemplo, entender la geometría de las eneadas que conmutan de los grupos unitarios. Entonces eso es el caso muy concreto. Ahora, en este caso, el grupo es z a la n, entonces el grupo fundamental de la variedad va a ser z a la n. Entonces el modelo básico que tenemos de esto es el toro, el n toro, que es el producto de n copias del círculo. Ahora este es el toro con n igual a 1 es un círculo, para n igual a 2 es un toro que pueden dibujar. Y a los otros, bueno, ya tienen muchas coordenadas, ¿verdad? Entonces ya las tienen que pensar de manera un poco más abstracta. Bueno, entonces vamos a ver qué podemos decir de estos sujetos. Y lo importante es aquí observar que hemos combinado el álgebra, o sea, las representaciones, los homomorfismos, con la topología, ¿verdad? Y los grupos, que juegan un papel fundamental. Y observamos aquí que si G es un grupo de Lie compacto, cuyos grupos abelianos maximales son conexos, entonces estos espacios tienen una sola componente, la asociada a la n-tupla distinguida, que es esto. Ese es un resultado que sale una consecuencia de la teoría de grupos de Lie. Entonces, por ejemplo, tenemos que si tomamos las representaciones, esto tiene una sola componente, esto es conexo. Pero nos podemos preguntar, bueno, es un caso muy especial, donde los grupos abelianos se portan muy bien. ¿Qué podemos decir de grupos que sean más interesantes? Entonces les voy a platicar un ejemplito que es muy divertido. Es el caso de los grupos proyectivos unitarios. Grupos proyectivos unitarios siempre son un poquito misteriosos. La topología algebraica clásica, entender la topología de los espacios, de los grupos proyectivos, causa algunas dificultades. ¿Qué es el P? El P, lo que hacemos con el PUM es tomar UM y dividir por una copia del círculo que es central, son los escalares que están en la diagonal. Esa operación sencilla produce algunas consecuencias muy interesantes. Vamos a denotar por TNZM al conjunto de matrices antisimétricas n por n con entradas en Zm. Y para una matriz n por n sobre este anillo, vamos a tomar RA, el subgrupo de n-tuplas de Zm generado por los vectores renglón de A. Y vamos a definir el entero sigma de A como la raíz cuadrada del orden de RA.
un teorema que sale de los estudios que hemos hecho es el siguiente, que si tomamos el espacio de representaciones de Z a la N en PUM, esto nos da una unión disjunta de espacios de productos simétricos del N toro. Y este símbolo nos denota que estamos dividiendo por una acción del N toro. Esto nos está clasificando esencialmente los subgrupos abelianos de PUM. ¿Sí? Y el número de componentes se puede escribir, es un número que aparece aquí y que requiere un análisis usando un poco de teoría de números. Y ahora, ¿cuáles son los espacios que aparecen ahí? Definimos un espacio X, SPD de X, que es el producto simétrico décimo de X, lo definimos como X de veces. Y ahora aquí tenemos una acción del grupo simétrico, permutando las entradas, lo que hacemos es dividir por esa acción del grupo simétrico. Entonces aquí estamos tomando productos simétricos del N toro y de este tamaño, y esto significa que estamos dividiendo por una acción adicional, que en este caso tenemos de T a la N. Pero no quiero entrar en detalles demasiado técnicos. Ahora, el número de componentes es interesante porque esto ya es muy diferente al caso anterior de las matrices unitarias. Aquí, por ejemplo, les di algunos cálculos para que no digan que no podemos calcular. Para un número primo P, por ejemplo, ya es un número interesante. Para n mayor que 4 tenemos una fórmula cerrada, P cuadrado, aparece. Y tenemos una fórmula general para cualquier entero, para cualquier par de enteros n y m. Y eso se reduce a los diferentes primos que dividen a n. Entonces hay cierta complicación en el número de componentes. O sea, eso ilustra que las componentes de este bicho, este es un espacio topológico, y si vemos el número de componentes, que voy a escribir como pi0, esto es un número ya interesante que involucra cuestiones de las representaciones, y puede haber, vimos que hay una componente especial, que es la del producto de unos, ¿verdad? La componente de la identidad que le llaman, pero en este caso hemos visto que hay un montón más de componentes. Entonces esto es un ejemplo bonito. Ahora, como buenos topólogos, queremos ir a una teoría general. Mientras más general la teoría, mejor. ¿Verdad? Mientras más abstracta, mejor. Mientras más categórica, mejor. Porque entonces, al aplicarla, va a ser más poderosa. Entonces, es un error despreciar la abstracción, porque a partir de la abstracción es de donde salen después las aplicaciones más poderosas. Es cuestión de trabajar los detalles. Ok, entonces otro concepto muy clásico, recuerdo bien haberlo aprendido aquí en el instituto, dado un grupo G, siempre pensamos aquí en un grupo de Lie, un grupo topológico, le podemos asociar su espacio clasificante BG. ¿Qué es eso? Bueno, es un proceso categórico. Dado G, tenemos una fórmula para asociarle BG. Esto aquí estamos en grupos, estamos en espacios topológicos. Tienen que pensar en los grupos como una cárcel, la cárcel de los algebristas. Si usted sales al paraíso de los topólogos. De todo se vale, ¿verdad? Podemos deformar como queramos. Y aparentemente perdemos precisión, pero no, nunca la perdemos. Porque resulta que todos los espacios se pueden modelar con B de algo. Pero el algo se hace muy complicado. ¿Sí? Pero bueno, entonces es una tarjeta para salir de la cárcel. Y la idea es que esto se puede hacer de una manera funtorial. Se le asigna un grupo
un espacio, y todo lo que pasa aquí con homomorfismos, con correspondencias de acá, nos da funciones continuas y lo que nosotros nos gusta ver en la topología. Ahora, este funtor se puede definir de una manera funcional, describiéndolo como un haz de fibrado de eje sobre BG, donde tenemos, eso significa un cociente bajo una acción de G, que es libre, propia, y donde esto tiene el tipo de homotopía, esto se puede deformar a un punto. Tiene el tipo de homotopía de un punto. Y eso nos determina a BG, salvo homotopía. Y eso es una construcción muy bonita que viene de Milnor. Por cierto, va a venir, ¿verdad? A los 75 años. Bien. Ok, entonces, entonces vamos a aplicar esta máquina. Piénsenlo ustedes ahorita como una caja negra, ¿verdad? Pues, no les he dado detalles, pero una caja negra. Entonces, si yo tengo un homomorfismo H de gamma en G, le aplico esta caja negra y obtenemos entonces una aplicación continua de B gamma en BG. Entonces, estoy diciendo que a cada homomorfismo obtenemos una aplicación continua de B gamma en BG. Y entonces, ocurre algo interesante. Si yo tomo todos aquí estos rep, puedo dividir por conjugación, no pasa nada. Y aquí tomo las funciones de B gamma en BG. Y lo que voy a hacer es tomar todas las aplicaciones continuas de B gamma en BG y dividir por la noción de homotopía. Voy a identificar dos funciones y son homotópicas. ¿Sí? Entonces esas son funciones continuas de B gamma en BG, donde identifico las que son homotópicas. Y aquí voy a tomar pi0, las componentes. Entonces obtengo una aplicación natural de este espacio de componentes a estas clases de homotopía. Y ahora en la geometría lo que esto nos dice, esto lo pensamos como diciendo, bueno, esto nos está diciendo cuáles son la contribución de las representaciones a los haces principales, y vamos a llamar estos los haces planos, que vienen de la teoría de representaciones. Es un problema muy clásico, tratar de entender esta contribución. Incluso uno podría decir, bueno, ¿qué tan lejos es esto de ser un isomorfismo, una equivalencia? Cosas así que uno preguntar. Bueno, vimos, por ejemplo, que para gamma igual a zn, que es el caso concreto de las n-tuplas, y G1 unitario, esta aplicación es trivial, porque en ese caso, aquí hay una componente, es la componente trivial, entonces no pasa nada. Pero en otro caso, hemos visto que aquí hay una bola de componentes, y podemos demostrar que este es inyectivo, y por lo tanto este numerito nos define clases de isomorfismo de P u M haces planos no triviales sobre la variedad del n todo. Nos está dando una información geométrica muy concreta a partir de este cálculo algebraico. Bueno, entonces, bueno, es un ejemplo bonito y donde se usa algo de teoría de números y álgebra para entender estas componentes, y también podemos decir cómo se ven las componentes, ¿verdad? Ahora, más generalmente, quisiéramos tener un entendimiento sobre cuál es la contribución de las n-tuplas que conmutan digamos, a la topología a gran escala, a nivel de, como decía yo, a un nivel más abstracto, y que donde se conecten todos los diferentes niveles de eso. Entonces resulta que podemos tomar estos espacios de n-tuplas que conmutan y usarlos para construir un nuevo espacio a partir de toda la información conmutativa asociada al grupo G y ciertas aplicaciones naturales entre ellos. No voy a entrar en detalles, pero lo que tenemos es una estructura de espacio simplicial. Todos estos objetos se pueden conectar entre sí con unas aplicaciones muy sencillas, muy clásicas. Y si tenemos eso, si tenemos estos n-tuplas que conmutan con esa estructura adicional, que no les voy a decir cuál es, hay una forma juntorial de construir un espacio que también se debe a Milnor, que es la realización geométrica, que en este caso nos va a dar, lo vamos a llamar Bcom de G, que es un espacio construido
a partir de toda la conmutatividad en el grupo del I. Y decimos, bueno, se puede demostrar que esto vive naturalmente en el otro bicho que definimos, BG. Esto requiere de una interpretación simplicial del BG que existe. Pero bueno, esos son detalles técnicos. Y tenemos que podemos tomar el haz universal sobre BG, que es el eje sobre BG, y lo podemos jalar, podemos tomar jalarlo para acá, y obtenemos un GA principal sobre este bicho. Entonces podemos decir que esta es una versión conmutativa del bicho que se tiene aquí. Entonces el problema es tratar de entender qué estructura clasifica. Aquí la moraleja es, bueno, a partir de entender matrices que conmutan, bueno, es un problema muy, pues muy modesto. Decir, bueno, pues descríbeme las variedades que las matrices conmutan en el grupo unitario o cualquier grupo así, ok. Y decir, bueno, pues ahora pónganlas todas juntas, a ver qué pasa. Y decir, bueno, ahora tenemos aquí como una construcción funtorial. ¿Qué tipo de estructura clasifica? Entonces son pasos muy específicos. Hay un programa que tenemos que nos permite concebir, seguir estos lineamientos. Ok, entonces aquí tenemos ya, digamos, una cosa ya un poco técnica, pero aquí nos va a decir qué estructura, qué concepto viene caracterizado o clasificado por este concepto. Entonces vamos a tomar un espacio topológico, bueno, el concepto de CW complejo es un espacio armado con pedazos que entendemos, con copias de celdas, de todas las diferentes dimensiones, pero queremos que sea finito, compacto. Y decimos que un GA principal se dice que es transicionalmente conmutativo si existe una cubierta abierta de X, tal que el as E sobre X es trivial sobre cada vecindad UI, y para cada X en X, el grupo generado por la colección, aquí escribo ρ de IJ de X, es abeliano. Y ρ y J son las funciones de transición, y J recorren los índices en I, para los cuales X está en la intersección. Esto es el dibujo ante un as principal sobre X. ¿Sí? Y ahora aquí es la noción de que a X se le puede cubrir con variedades, donde tenemos una trivialización del as. Podemos poner los dibujos, que me acuerdo aparecían en la clase de Santiago, de topología diferencial, ¿no? Y las intersecciones aquí. Y las funciones de transición nos dicen cómo pasar de una carta, de un abierto a otro abierto, en las intersecciones. Son las funciones de transición. Esto es ver cuándo las funciones de transición nos dan un grupo abeliano. Y tenemos una noción de equivalencia. Dos haces P0 y P1 se dicen transicionalmente conmutativo isomorfos. Si existe un GA principal transicionalmente conmutativo PD en X cruz el intervalo, tal que en las tapas recobramos los dos. Eso es la noción estándar de equivalencia. ¿Sí? Bueno, entonces tenemos una noción y lo que obtenemos es el siguiente resultado, que el espacio B con BG juega el papel de un espacio clasificante para estos haces. Y de manera precisa, el teorema es el siguiente. Denotemos por F de X en BG la aplicación clasificante para el GA principal, pi, E sobre X. Entonces, F se factoriza a través de B con G, si solamente si P es transicionalmente conmutativo. Además, las clases de equivalencia en este concepto están en correspondencia biunívoca con los elementos de X, B con G. O sea, estamos tomando de estos haces, aquí, X. Entonces hemos visto que esos G-haces principales están clasificados por un mapa, aquí, eje. Entonces lo que decimos es que esto va a ser transicionalmente conmutativo, si solamente sí podemos factorizar por este subespacio aquí.
una cosa muy limpia que aparece ahí, y los elementos corresponden a estas clases de homotopía de X y de com de X. Por eso es una versión conmutativa de un resultado muy clásico de Stinroth, ¿no? Bueno, a ver, ¿y eso a qué nos lleva? Seguimos empujando. Tuvimos entonces ya una idea de haces principales y su clasificación, pero a la gente los haces principales no les gusta tanto como los haces vectoriales. Los haces vectoriales les gusta más. En este caso la fibra, o sea, asociado a un haz vectorial, siempre tenemos un haz principal asociado, ¿verdad? Entonces la teoría de haces principales se transporta a la teoría de haces vectoriales. Pero los haces vectoriales son bonitos porque son haces donde la fibra es un espacio vectorial y aparecen, por ejemplo, en el espacio tangente, ¿verdad?, etcétera, que tienen una relevancia natural en la geometría y en la física. Diremos que un haz vectorial complejo, E sobre X, es transicionalmente conmutativo. Si el haz de Marcos correspondiente bajo una métrica hermitiana fija en E es transicionalmente conmutativo. Y el conjunto B, X de clases transicionalmente conmutativas de isomorfismo de haces vectoriales transicionalmente conmutativos sobre X forman un monoide bajo la suma directa de haces vectoriales. Es decir, que en este concepto conmutativo yo puedo tomar la suma de estos haces y tratar de replicar los resultados que aparecen para los haces clásicos vectoriales. Y aquí podemos introducir la siguiente definición. Definimos K, de X, la K teoría conmutativa de X, como el grupo de Grothendieck de este monoide. O sea, es una construcción que introdujo Grothendieck, tomar un monoide y convertirlo en un grupo, ¿sí?, en este caso un grupo abeliano. Entonces, para cualquier CW complejo finito X hay un isomorfismo natural entre este grupo y las clases de homotopía de X en Z, producto B com U. Z es el grupo, un grupo discreto aquí, es el producto cartesiano, tenemos el espacio ahí. ¿Y qué es U? U es el límite de los grupos unitarios, el unitario infinito. Entonces, el modelo que tenemos aquí es B com U y está clasificando precisamente las estructuras transicionalmente conmutativas. Entonces, pues eso es un resultado bonito, está bien, nos está diciendo que tiene una relevancia interesante, pero bueno, no paramos ahí, dicen B com U, ¿qué estructura tiene B com U? Quisiéramos que esto fuera nada más un pedacito de una teoría generalizada de cohomología. O sea, en el mundo hay teorías, una de las construcciones más importantes en la topología es la construcción de la cohomología de un espacio. Probablemente la gente piensa en la cohomología singular, no toda la gente, pero algunas personas saben qué es la cohomología singular. Aunque cálculos de cohomología singular aparecen en Hollywood, ¿no? ¿Saben? Cuando hacen cálculos importantes para hacer las proyecciones y las imágenes, aparecen cálculos de homología. Pero bueno, es un tema sobre las aplicaciones de la topología. Pero resulta que hay otras teorías, y esas teorías las llamamos las teorías generalizadas de cohomología, que teorías que fueron descubiertas, inventadas por gentes como Hirzebruch, Atiyah y compañía. Y hay toda una serie de teorías por descubrirse que son nuevas, que tienen propiedades, pues, como se ha visto en la topología, propiedades específicas a cómo fueron construidas, de dónde vinieron, y que nos permiten estudiar la topología y la geometría de manera un poco diferente a lo que se obtendría aquí. El caso más clásico es el de la K-teoría, y la K-teoría ha sido una teoría muy importante por su relación, por el teorema del índice, problemas de geometría y física. Bueno, entonces aquí la pregunta es, bueno, representa una teoría nueva como BU, representa la K-teoría clásica. Entonces, si yo tomara esta proporción y pusiera aquí BU, obtendría la K-teoría clásica. Entonces, la pregunta abierta que nos hicieron hace algunos años ya, era, bueno, pues ese B com U, ¿acaso tiene estructura para que pueda definirse una teoría generalizada de cohomología? La pregunta abierta.
Entonces, este es un resultado que acaba de publicarse, con José Gómez, John Lind y Ulrike Tillman. Y afirmativamente, este espacio B-U es un espacio de lazos infinito que representa la K-teoría conmutativa y por lo tanto es el término ceroésimo de una teoría generalizada de cohomología. Este término aquí, espacio de lazos infinito, originalmente había una sección sobre espacios de lazos infinitos, pero dije, no, mejor la corto porque eso es demasiado. Pero es un espacio, es una estructura que tiene un espacio, es como, empieza uno con un espacio topológico y después le quiere uno dar propiedades. Bueno, y al darle las propiedades se va enriqueciendo ese espacio cada vez más. Y al usar ese espacio para representar una teoría, mientras más estructura tenga, mejor será la teoría, ¿sí? Entonces la noción de un espacio de lazos infinito es una estructura muy rica que tiene un espacio, es muy importante y viene del hecho de que la homotopía estable está modelado por los lazos infinitos en la suspensión infinita de la esfera, ¿sí? Que es la madre de todas las teorías. Bueno, entonces la K-teoría usual es un sumando de la K-teoría conmutativa. Es antiintuitivo, pero es cierto. Y además coinciden, por ejemplo, en la esfera, el primer ejercicio es en la K-teoría normal, es tratar de calcular la K-teoría de las esferas, ¿no? Aquí todo sigue bien hasta que llegamos a 4 y aquí ya difiere. Entonces, hay unas clases diferentes aquí que las clásicas. Entonces, ahora, dada una nueva teoría de cohomología, un ingrediente básico es el cálculo de sus coeficientes. ¿Y cuáles son los coeficientes? Como bien, me acuerdo que ese concepto lo vimos en el curso de homología, el de Rolly y de Luis. Pues calcular la homotopía del espacio que representa. Si se puede calcular la estructura homotópica de ese espacio, esos son los coeficientes, eso es lo que se puede pensar como el valor como coeficiente para esa teoría. Y en su tesis doctoral, es un estudiante en Oxford, acaba de mostrar que los grupos de homotopía de B con U son así, Z a la n si k igual a 2n, n igual a 0, y 0 si k es impar. Entonces vemos aquí que no hay periodicidad de Bott. Muy interesante. Y ya para los más conocedores, este es un espectro que combina propiedades del unitario con propiedades de la homotopía estable. Va a tener ingredientes de los dos. Y para construirlo se usa un poco de la teoría de los espacios de E infinito. Pero hasta ahí llegamos con eso. Entonces, eso es una teoría interesante y está por verse, por ejemplo, cuál es el valor de la K-teoría conmutativa en espacios clasificantes de grupos finitos, por ejemplo, en espacios proyectivos, etc. Entonces, hay mucho por hacer. Bien, ahora, cuando se describe un espacio que representa una teoría, queremos siempre calcular la cohomología del espacio. Sí, porque si todo va a estar dado por ya no se ve, o sí se ve. Si queremos ver maps, a ver cómo U, por ejemplo, si queremos clasificar los GAs principales, perdón, si los GAs es transicionalmente conmutativos, vamos a ver aplicaciones así, entonces vamos a tener, si entiendo yo la cohomología de este bicho, si yo entiendo este invariante, entonces yo puedo las clases de cohomología y obtener unas clases características. Entonces, si yo calculo la cohomología de este bicho, entonces voy a calcular unas clases universales asociadas a este invariante. Ahora, aquí es interesante porque hay un poco de combinatoria. Entonces, quiero concluir explicando un poquito de este ejemplo. Bueno, si G es un grupo compacto de Lie y T es un toro maximal, es decir, es un toro, como el que hemos definido, pero de rango maximal, y con grupo de Weyl W. W es el normalizador, el toro.
Entonces, tenemos la siguiente fórmula, la cohomología de B con G, y aquí sobre los racionales, porque sobre los enteros, bueno, es otra historia, ¿verdad? Hay una cantidad increíble de torsión, no queremos platicar de eso aquí, eso no se puede hablar públicamente de eso, demasiado complicado. Tenemos una cosa muy bonita aquí, G módulo T, que es la variedad bandera, aquí tenemos BT, es el producto de espacios complejos proyectivos infinitos, tantos como el rango de T. Tenemos el producto tensorial y después los invariantes bajo el grupo de Weyl de la acción diagonal. Es un problema algebraico, o tratar de entender estos invariantes, porque son como doble invariantes, ¿no? Es un problema. Clásicamente entendemos los invariantes del grupo de Weyl en la cohomología de BT, son los invariantes en un álgebra polinomial, una teoría muy clásica que lo describe. Aquí estamos considerando bi-invariantes. Entonces, otra cosa que uno descubre es que si aparece un problema algebraico, hay cientos de artículos donde se han considerado sus estudio, porque si puede uno presentar un problema bien, entonces seguramente ya se ha estudiado en otro contexto. Y en álgebra hay la tradición de considerar los casos, caso por caso, y entender, desmenuzar todo y después obtener teoremas globales. Entonces nos podemos avalar de ese punto de vista. Y en particular aquí vamos a presentar el caso de UN, PCOM de UN. Entonces esta es la nueva teoría, estas son las clases características de la nueva teoría. En este caso el toro máximo son las matrices diagonales, el grupo de Weyl es el grupo simétrico. Entonces estamos tomando estas matrices diagonales, ¿verdad?, que tienen sus entradas así, y el grupo simétrico va permutando estas. Permuta en las matrices. Ahora hay un invariante de combinatoria para cada W, para cada permutación, el índice mayor de W, denotado por, a veces MAI, ¿verdad?, pero match, W, se define como la suma de los índices donde W de I es mayor que WI más 1. Es un término de los combinatorios. Y bueno, esta es la serie de Poincaré de la cohomología. ¿Qué es una serie de Poincaré? Ese es un truco que hicieron los topólogos para expresar la cohomología de un golpe. Lo que hacemos es que a un espacio X definimos Px de t como la suma de t a la i, y el coeficiente va a ser la dimensión de hi de x, racionalmente, igual a 0 hasta infinito. Es una serie de potencias. Claro, ahí lo escribimos como serie de potencias, pero estos, 1 menos t a la 2i es 1 más t cuadrado más t a cuarta hasta t a la 2i, ¿no? Así es como lo escribimos. Bueno, entonces tenemos esta fórmula muy bonita sobre lo que es la serie de Poincaré. Pero, y aquí ojo, que hay relaciones muy complicadas que aparecen en estas álgebras. Pero lo que podemos hacer en topología, y lo que nos interesa aquí, es tomar el límite, tomar el caso del unitario infinito, y aquí tenemos entonces un isomorfismo de álgebras. Es un álgebra polinomial, y está parametrizado por parejas, donde B es mayor que 0, y estos elementos son generadores polinomiales de grado 2A más 2B. Pero en ningún momento finito nos da algo que es polinomial, siempre relaciones complicadas. Y ya para terminar, bueno, eso no es suficiente. El caso de elementos que conmutan no nos satisface, porque es un caso muy particular de nilpotencia. Hay otras formas superiores de nilpotencia, porque esos los está uno ignorando, no es suficientemente general. Así pasa, así es lo que escriben los referees en los artículos, ¿no? Hace falta generalizar. Y entonces, bueno, hay que hacerlo más difícil todavía. Entonces, la verdad es que es un caso particular. Hay toda una filtración de BU para cualquier Q. Y esto lo que nos define son, hay toda una teoría que se puede definir haces vectoriales transicionalmente Q nilpotentes.
donde las funciones de transición son nilpotentes de grado Q. Entonces, toda la teoría funciona, jala, se pueden definir estos. Todos estos tienen la estructura de espacios de lazos infinitos y tenemos el siguiente teorema. Estos espacios BQU definen una filtración de espacios de lazos infinitos del espacio clásico de lazos infinitos BU y Z producto con BQU. Estos todos representan acá teoría, representan una K teoría nilpotente. Es decir, para cada Q tenemos una teoría generalizada de cohomología que depende de la nilpotencia y viene y esto sale de una manera muy bonita a partir de la serie central descendiente de los grupos libres. Y esto también se puede hacer para las matrices ortogonales y simplécticas, y hay unas variantes en K teoría algebraica. Y bueno, hasta aquí llego, espero que no se hayan asustado o se hayan quedado dormidos. Es un pequeños detalles de cómo diferentes ramas de las matemáticas interactúan y producen resultados que pueden ser interesantes y mantenerlos divertidos. Gracias. ¿Hay alguna pregunta? No, sería bueno hacerlo. Lo que pasa es que me mantienen muy ocupado con otras cosas, pero no, eso es precisamente, y creo que algunos conceptos que usan, que aparecen en la física, serían muy relevantes. ¿Alguna otra pregunta? Para probar que tus espacios son de lazos infinitos, ¿qué maquinaria usas? Se usan los de Infinity Monoids, Infinity Ring Spectra, y una que se llama RIGS. Es una maquinaria que han desarrollado, es relativamente nueva, tiene como unos 10 años. Entonces tiene que satisfacer ciertas propiedades cuando los vas haciendo desde el punto de vista de simplicidad. Pero con óperas. Con óperas esencialmente es una forma de hacerlo. ¿Sí? Hay diferentes formas de pensarlo. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ah? Bueno, pues le damos otra vez las gracias a Alejandro. Están todos invitados a un brindis que ofrece la Academia Mexicana de Ciencias, en honor de nuestro nuevo miembro correspondiente. Gracias.